Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos a hora de que arranque la campaña política ya abierta, que tengamos la promoción de los aspirantes a cargos de elección popular y sea el tema político uno de los principales en abordar por la prensa nacional. Hoy vamos a hablar de todo este panorama, de cuál es la visión que tiene la juventud, de los espacios que ahora mismo están reclamando. Nos acompaña Xiomara Hortensia Zelaya. Es más conocida como la Pichu, dirigente de Libertad y Refundación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Gracias por invitarme a tu programa y saludo a toda la audiencia que fielmente te sigue. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo se está estructurando la juventud para tratar de conquistar en estos 90 días, 92 para ser puntuales, al elector, que para muchos estudiosos, bueno, usted ha estudiado comunicación política, es clave ese voto para definir la próxima elección de Honduras? Yo creo que la juventud, especialmente en el partido al que pertenezco, Libre, es una juventud que ha venido trabajando ya por 12 años. Hemos ido construyendo organización, construyendo el trabajo, pero un planteamiento político que ya tenemos muy definido y claro. En estos últimos 12 años de resistencia popular, en estos últimos años de, además, organización barrio a barrio, aldea a aldea, colonia a colonia, y un trabajo emprendido de lucha. No solamente los jóvenes que se van adhiriendo a este partido en los últimos procesos electorales, pero nosotros que nos llamamos hijos del golpe, jóvenes que crecimos en medio de la resistencia, que comenzamos a trabajar defendiendo la democracia frente a aquel zarpazo que se dio con el golpe de Estado en el 2009, ahora pues tenemos un compromiso serio y real para transformar este país. Antes solamente organizábamos y trabajábamos como en la carpintería. Ahora estamos dispuestos a asumir los roles que esta sociedad nos permite, que nos exige además, para que este país pueda cambiar de una vez por todas. Y advierten que esos espacios, bueno, en el caso puntual de Libre, pero si vemos más allá la estructura política del país, ahora sí se les están abriendo o todavía está costando, aún en el mismo Libertad y Refundación, partido nuevo, pero con un gran arraigo ya en el electorado? Bueno, los espacios se conquistan. Nadie te los regala. Los espacios uno los construye para poder tomarlos. Y yo creo que la juventud en Honduras hoy está más consciente de que es momento de romper los esquemas, de trabajar en función de hacer los cambios radicales que necesita este país. Lo exige la juventud además. Conoces la situación en la que vive cada uno de ellos, la falta de empleo, los niveles de injusticia, de discriminación, pero además la criminalización por la que son objeto, especialmente los estudiantes, la persecución política contra el activismo frente a la dictadura. Eso nos ha disciplinado aún más, nos ha sembrado un arraigo más fuerte en el proyecto que nosotros tenemos y que emprendimos, que es el proyecto de refundación para este país. Y yo creo que la juventud está decidida en este momento a tomar todos los espacios, no a esperar a que te los abran y que te abran la puerta para que entres, sino que trabajarlo en la calle. No es, Xiomara Hortensia, una imposición que llegó y forma parte de la estructura política de Libre, porque es la hija de Mel, que es el coordinador general, que es el cacique y el que manda, por lo menos es la proyección que da, y esa es la hija de la candidata de doña Xiomara. Nada que ver en eso. Bueno, es ganado todo paso a paso. Nosotros nos conocemos, Chendo, desde hace muchos años. Y
Yo creo que trabajamos juntos, aunque estuviste haciendo tu labor como comunicador en el proceso de la elección del 2005. Yo me comencé a involucrar en política cuando tenía 15 años y lo hice porque en ese momento como joven sentía además una indignación por lo que estaba proponiendo el candidato oficialista cuando estaba el Partido Nacional gobernando en ese momento. Recuerdo que había toda una campaña de querer sembrar una cultura en contra de la juventud, de estigmatización en contra de los jóvenes, leyes que venían a reprimir a los jóvenes. Y en ese momento el candidato, recuerdo muy bien que se alza en ese momento como el oficialista, lanza su propuesta que se llamaba la pena de muerte. Y es allí que como joven, además, confiando y abrazando el proyecto político del Poder Ciudadano, comencé a activar para no permitir que la cultura del odio se entronizara en este país. Y empecé a trabajar incansablemente y ahí nos conocimos en la campaña electoral del 2005. Me convertí en oradora oficial de la campaña del 2005, presentando al candidato en todos los mítines. Y a raíz de eso es que comencé a involucrarme en temas de juventud, a trabajar por la creación del Instituto Nacional de la Juventud, de impulsar proyectos de emprendimiento de jóvenes. Luego, cuando sucede el golpe de Estado, esa madrugada, siendo testigo, además de cuando las fuerzas militares y las armadas llegaron a nuestro hogar con las armas y a punta de bala sacaron a un presidente, ahí abracé mis convicciones y desde ahí comencé a trabajar en las calles, en resistencia. Y sufrimos y como pueblo, pues, todo este proceso en el que ha sido muy doloroso para la población porque se terminaron los derechos del pueblo. Se impuso por la fuerza una dictadura que es la que además hoy gobierna y quiere seguir ostentando el poder. ¿Es Libre, Xiomara Hortensia, un partido abierto ya como tal una vez que se penetra a la estructura o tiene esa misma convicción que encontramos en los partidos tradicionales? Que hay celos, que la zancadilla está, que mejor yo que ella. Y bueno, y usted lo conoce porque estuvo formando parte de su crecimiento político en su momento en el Partido Liberal. ¿Hay ese tipo de registros en Libre o no? Bueno, Libre es te diré, es el partido más democrático que existe en este país. En el último proceso electoral se eligieron 88,000 autoridades de partido. La gente cree que aquí las personas se imponen, ¿verdad? Yo soy el resultado de un proceso democrático ahora que estoy aspirando a un cargo de elección. El resultado de un proceso democrático lo digo porque me sometí al voto popular, me sometí, al igual que cientos de miles de hondureños que participaron en este último proceso. 9 movimientos se registraron en nuestro partido. Y nuestro partido además no solamente llega a elegir al presidente, al candidato a presidente o a los candidatos a diputados y alcaldes, sino que también elige sus autoridades. Libre es el único partido donde se elige el coordinador de la juventud a nivel nacional. En nuestro partido, que en nuestra papeleta de autoridades, cuando vamos a elegir por la autoridad, el coordinador general, el subcoordinador general o la autoridad de juventud, ahí estamos eligiendo los coordinadores por departamento, los coordinadores por municipio y los coordinadores de cada centro de votación de todo el país, los coordinadores de los colectivos de base en cada uno de los barrios y las colonias de nuestro país. Y los colectivos de base se estructuran y se organizan, son 13 miembros, en el que se incluye un secretario de comunicaciones, un secretario de la juventud, un secretario de mujer, un secretario de finanzas, de fiscalización. Son 13 cargos que se integran en cada barrio, en cada colonia. Este partido es un partido gigante. Las imposiciones no se dan precisamente porque la estructuración y toda la forma de organización de campo se da por la vía democrática. ¿Por qué decidió por Francisco Morazán? Todo el mundo pensó que iba por Olancho, donde Mel sigue manteniendo una popularidad enorme. Muy bien. Precisamente creo yo que cuando
tomo ya la decisión de participar. Hemos vivido ya 2 procesos electorales en los que varios movimientos me habían solicitado participar en cargos de elección 2013, 2017. Sin embargo, yo prioricé en ese momento terminar mis estudios y cumplí con terminar mi profesión, mi maestría y regresar a este país ya para implementar todos mis conocimientos y ponerlos al servicio de este proyecto político. Al final, cuando tomo la decisión de hacerlo, no quise traer conmigo o aprovechar ese caudal o ese trabajo político hecho en Olancho por mi padre. Cada paso que yo voy a dar me lo voy a ganar uno a uno y voy a ir trabajando constantemente, incansablemente, porque los cambios que sueño, los cambios que quiero, la transformación que queremos, la refundación en este país donde se vive con altos niveles de desigualdad, donde vivimos además bajo un modelo económico que no ha traído beneficios a la población, con el 70% de la población en pobreza, con más del 40% de población en pobreza, donde ya se ha demostrado y se ha visto que este sistema fracasó para la mayoría del pueblo. Nuestra intención es entonces crear las condiciones para cambiarlo y impulsar un modelo económico alternativo, y que si esta es la vía que debemos tomar para hacer los cambios y las transformaciones, la vía política, esta es la decisión que he tomado de participar en este proceso, sometiéndome obviamente como demócratas que somos, como creemos en la sabiduría del pueblo hondureño, sometiéndome al voto popular y a la elección. Muy bien, está con nosotros Xiomara Hortensia Zelaya esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros Xiomara Hortensia Zelaya Castro, ¿va? Zelaya Castro. ¿De dónde viene eso de la Pichu? De la Pichu. Pichu, te voy a contar la historia. Pichu sale o surge de, en realidad, mi abuelo, por parte de papá, José Manuel. Yo le decía mi payo, pues esa es la forma como nos lo tratábamos, ¿verdad? Y él me llamaba la preciosa de ojos cuando yo estaba pequeña. Los ojos grandes y delgadita, decía que lo único que se me miraba eran los ojos. Entonces decía la Pichojos. Después la preciosa de ojos se fue degenerando Pichojos, Pichocha. Y mis hermanos, Héctor especialmente, que seguro bien que lo conoces, Héctor no podía decir Pichocha y empezó a decir Pichu. Y la Pichu pues se quedó en el seno familiar, pero ya después, cuando empieza la campaña electoral en el 2005, que me presentan en los mítines para hacer la introducción al candidato, ahí es donde me presentaban como la Pichu. Y desde entonces pues se quedó la Pichu, le han agregado otros elementos, como la famosa Pichu, la Pichu, y ya se quedó así, la Pichu. ¿Y cómo la llaman a nivel de la dirigencia ahora que ya hay actividad, que tienen la oportunidad de entablar diálogos, de presentar proyectos políticos? Así es esa comunicación, la Pichu. Me conocen como la Pichu y el trato siempre es así y se siente bonito además porque es algo que viene de la familia y que se siente como que estamos en familia también, cercano. Me gusta también Pichu, como que me llamen Pichu, así que así es el trato. Es la única de las hijas y los hijos del expresidente Zelaya que decidió incursionar en política como tal. Soy la única que está participando en este proceso. ¿O no? Sí, bueno, que me haya costado decidirme participar. En realidad, después de todo el proceso que hemos vivido, 12 años de mucha persecución, años de exilio, muchos años de ataque frontal y además de sentirse acorpados, abrazados por un pueblo que cuando estábamos en los momentos más difíciles, más duros, cuando queríamos ir a ver
yo a un padre, pero queríamos dejar que entrara un presidente al país. Los que estaban ahí al lado nuestro, abrazándonos, protegiéndonos frente a los militares que se alzaban con sus armas para detener nuestro paso, para reprimirnos, estaba el pueblo protegiéndonos y defendiéndonos. ¿Qué es lo más difícil que ha pasado en su vida? Usted es muy joven. Bueno, ha habido muchos momentos difíciles. La noche del golpe es un momento doloroso, impactante. Los últimos años, luego que hemos vivido momentos de desarraigo también, el exilio forzado. Ese 28 de julio. Eso fue en el 2010. Sí, ese 28 de julio 2009, ¿pensó que moría? Yo temí por la vida de él. Era la única que estaba en la casa junto al presidente y yo lo único que escuchaba eran las ráfagas de disparos. En ese momento yo pensé que él había perdido la vida. Esa es la realidad. Entonces, obviamente temía por lo que a él le estaba pasando y por su seguridad. Y recuerdo muy bien que yo no me enteré en ningún momento que él estaba en Costa Rica. Me enteré por un medio de comunicación en el que trabaja un periodista que se llama Jorge Ramos, en el que él lo contacta a él, que está en Nicaragua, y logra contactarme a mí, que yo fui la que hizo la denuncia del golpe, porque fui testigo en el momento en el que se dio el golpe. Y me contacta a mí y nos conecta a los dos en línea. He pensado muchas veces en tratar de buscar ese programa, porque fue la primera vez que lo escuché y que me enteré que estaba con vida. Entonces ese momento sí fue muy doloroso, no solamente para la familia, para el pueblo hondureño. O sea, así como irrumpieron en mi casa a punta de armas, así han irrumpido en los hogares de la mayoría de la población que hoy siente que este régimen y que esta dictadura autoritaria que ha sometido al pueblo bajo un esquema permanente de represión, de persecución, de hostigamiento, que no se permite la protesta y que además ha concentrado el poder en una sola persona, eso ha afectado a la mayoría del pueblo hondureño. Y tenemos una situación de falta de legitimidad en las instituciones, falta de credibilidad en las instituciones, aparte sendos actos de corrupción y señalamientos, y también vivimos 2 fraudes electorales que hacen que la democracia en este país se vuelva un reto y un desafío para hacerlo una realidad. ¿Hubo alguna frase ahí que recuerda que le marcó ese 28 de julio o un momento después como este que nos relata que es un presente para siempre de Xiomara Hortensia? Bueno, el momento en el que tomamos la decisión de salir a las calles junto al pueblo fue ese día cuando intentó hacer su primer retorno el presidente constitucional y que bloquea toda la pista del aeropuerto Toncontín y están más de 500.000 personas en las afueras esperando a su presidente. Y se da entonces la represión de parte de las Fuerzas Armadas. En ese momento cae uno de nuestros compañeros de lucha, que es Isi Obed. Y en ese momento, ahí fue cuando tomamos la decisión de salir a las calles. Ver cómo están tratando a la población. Ver además a un joven que está luchando por la democracia, que está luchando porque se retorne a la constitucionalidad y el derecho de nuestro país, y ver un primer mártir de la resistencia. Ese fue el momento que más me marcó. Y desde ahí pues juramos nosotros no solamente como familia, sino también como ciudadanos hondureños, luchar incansablemente por hacer que se haga justicia en nuestro país. Justicia por los caídos, justicia por los reprimidos, justicia por los golpeados, justicia por los cientos de hombres y mujeres que hoy sufren por este modelo económico que se ha profundizado en los últimos 12 años. Todo se ha privatizado la salud, se ha privatizado la educación, aquí se han privatizado las carreteras, los puertos, los aeropuertos, se han concesionado más del 60% del territorio nacional en manos privadas, en minorías que quieren sostener sus privilegios. Y hoy ya llegamos al límite
colmo en el que deciden vender entonces el territorio nacional. Y estos temas, Xiomara Hortensia, que ahora me los trae a discusión, ahora mismo que ya estamos entrando al fragor de la campaña, advierte que el electorado, que el ciudadano, vaya, en el caso de la juventud, que es un voto a conquistar, tiene claro este panorama de país. Yo creo que lo tienen más claro que cualquiera de nosotros, porque lo viven día a día, Chendo. Porque cuando te vas a meter a esos barrios y los escuchas, cuando vas a ver las condiciones en las que viven, cuando ves las necesidades, cuando sentís lo que sienten ellos. Yo estaba hace 3 días en la Villa Cristina y era un encuentro con el colectivo que organiza ese centro de votación allí para el proceso electoral. Y había un joven que no nos habíamos ni siquiera presentado nadie, estaba recién iniciando el acto y se levanta y se dirige hacia mí y me dice: Pichu, estamos confiando en vos, pero estamos confiando para que nos lleves arriba. Somos los de abajo y queremos llegar arriba. Y sus palabras te dicen el nivel, además, de conciencia que hay en la población, en que es momento de que el pueblo asuma el poder. Nosotros vivimos del 2005 al 2006, del 2006 al 2009, un gobierno que luchó por las mayorías. Y cada una de sus decisiones no se enfocaban o se enfrascaban en apoyar a un dirigente, a uno que te votó, a los militantes de tu partido, sino que cada decisión se tomó en función de apoyar a las mayorías. Aumento del salario mínimo, bajar los costos de los combustibles, los más bajos de Centroamérica, defender la estatal de la energía eléctrica, hacerla rentable y además que la población no pagara altos costos de la energía como se vive ahorita, se le daba un bono más bien, la gente no pagaba la energía eléctrica. Cuando se toma la decisión de firmar Petrocaribe, firmar el ALBA, de traer los tractores del ALBA para apoyar el campo, cuando se les daba el bono tecnológico a los campesinos, a los obreros del campo para hacer producir la tierra, se reduce en 10% la pobreza y se sostiene un crecimiento del 6 y 7%. El país económicamente estable y frente a además a una crisis mundial económica que en vez de afectarnos por las condiciones en las que se encontraba el país, entonces más bien logró crear mejores mecanismos de defensa en nuestro país. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que la población, después de estos últimos 12 años de vivir bajo esta dictadura en el que se ha profundizado en este modelo que todo le ha quitado al pueblo, el pueblo demanda y exige y quiere un gobierno que los represente, pero no solamente es elegir a quienes van a ir a legislar o van a ir a trabajar o gobernar a favor de ellos, es sentirse partícipes de la construcción de un Estado y de un modelo económico alternativo en el que la juventud especialmente quiere formar parte. Ya no queremos ser simples organizadores del barrio, ya no queremos ser simples organizadores de la colonia para ir a un proceso electoral, sino que queremos ser partícipes de la construcción de un nuevo Estado. Por eso luchamos porque se haga una nueva constitución, para que convoquemos a una Asamblea Nacional Constituyente y que esta generación, la que está recibiendo en este momento el país hecho pedazos en las condiciones en las que se encuentra, una grave crisis social, económica, política, esta generación que recibe en estas condiciones el país, queremos empezar a construir los cimientos de un Estado nuevo que sea el que le vayamos a heredar a las generaciones que vienen detrás. Muy bien, está con nosotros al banquillo Xiomara Hortensia Zelaya Castro. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con Xiomara Hortensia Zelaya Castro. Es el oso Mel. Bueno, yo creo como todo padre, todos los padres son así, tienen algún elemento de celos, pero es muy respetuoso de mis decisiones, es muy respetuoso de mi espacio, de mi tiempo. Entonces, porque parece que usted es la más cercana a él. Bueno, todos somos muy cercanos. No, me refiero, parece no, porque es tal por vez, el aspecto... Porque tal vez yo tengo
participo mucho más a su lado Quizás que los por eso, demás. porque Zoe está más apartada, Sí. Héctor se ha incursionado y José Manuel ha estado retirado, fuera incluso del país. Sí, exactamente. Yo he estado más activa a su lado. No quiere decir que los demás no estén activos. Cada uno aporta dentro de sus capacidades, aporta a este proyecto. La Tenemos guía, un compromiso formal y serio por nuestras convicciones, por nuestros principios, por lo que hemos vivido, por el proyecto que se abraza en función de ayudarle a este país a salir adelante. Cada uno aporta como puede. Algunos que nos comprometemos muchos más, ¿verdad? Sabemos que no es fácil. Y aunque ya es mayor, la regaña por algún asunto estrictamente político, reprende, no debiste hacer esto, debiste plantearlo de esta manera, por aquello de que él es un gallo jugado en esto. Bueno, la verdad es que él tiene años de experiencia. Además ha alcanzado mucha madurez, se ha ido transformando y guiando todo este proyecto ¿Es mejor este Mel de ahora que el del 2005? Es el mismo Mel. Es el mismo Mel, él no ha cambiado. Lo que ha ido transformando es su visión en función de las realidades de este país, porque cada vez vemos más obstáculos, cada vez vemos más represión, vemos más la avaricia, el egoísmo de quienes gobiernan. Y por eso es que se ha ido transformando más a crear este proyecto de Partido Libertad y Refundación, un partido de vanguardia que se mantiene a la altura de las exigencias de la sociedad, pero también de lo que está ocurriendo en el mundo. Y doña Xiomara, ella es la dama de la batuta ahora. Bueno, el mismo expresidente cuando se le hace la referencia a ella, dice que es la que manda. ¿Cómo es el consejo de ella? Y por el hecho también de estar tratando con dama. Bueno, es una madre y el corazón de una madre te dice todo. Es amor, es disciplina, con rigor, pero es una mujer que además ha administrado el hogar, porque no solamente hemos tenido un padre que ha estado en política muchos años, pues, pero ella ha sido esa fuerza motor interna de sostener la unidad, de sostener el consenso, de sostener la familia. Y hemos logrado mantener esa unidad en este proyecto precisamente porque ella es la que está al frente. ¿Qué consejo le ha dado? Porque usted trabaja, Francisco Morazán, pero ella de hecho ahora está para todo el país y así están los que aspiran a la presidencia en todos los partidos. ¿Hay algo puntual que le ha dicho y que lo toma como tal para esta campaña que arranca este fin de semana? Ya está prácticamente listo. El lunes 30 inicia la campaña, es como el banderillazo para el inicio de la campaña. Bueno, consejo que recibo de ambos, principios y valores. Uno puede tener una estrategia y definir una estrategia para alcanzar un objetivo. Pero si esa estrategia te obliga a renunciar a un principio o valor, hay que cambiarla. Hay que mantener tus principios y tus valores. Y nada puedes justificar llegar a tu objetivo si no es por la vía legal, si no es por la vía transparente. Y yo creo que eso es algo que rige mis acciones y mi actuación, porque además hemos sido una familia bastante transparente. A mí me han visto crecer, el pueblo hondureño ha visto cada una de mis facetas, tanto de niña, de adolescente, de estudiante, juventud, y hemos crecido bajo el ojo público y además bajo la mirada instigadora, ¿verdad? De quienes siempre están siguiendo tus acciones y tu trabajo. Planes de y ante matrimonio eso hay más responsabilidad por esa razón en cada una de las acciones y cada una de las cosas que emprender. Sobre tu pregunta, ¿hay planes de matrimonio ninguno en ahora? los próximos 6 meses. O sea, no hay planes de matrimonio, eso está seguro. Libertad total. Hay mucho por trabajar y mucho por hacer por este país. Pero hablando de candidatos, hay candidatos. Candidatos, muchos en este proceso electoral van a participar. No me refiero a ese aspecto familiar. Van a participar muchos en este proceso. Fíjate que las cosas personales yo realmente no las divulgo, como mi intimidad, mis relaciones.
ni en las redes sociales. Aunque es muy activa. Mantengo eso reservado, guardado para mí. ¿Y cómo lleva la campaña, sobre todo ahora que es atípica, Xiomara Hortensia? Porque el político, y usted lo ha experimentado, es dado a llegar a estar en la actividad, en conversar, en abrazarse. Si ese ha sido un hecho frecuente de muchos ciudadanos que están metidos en la actividad política vernácula. Ahora, ¿cómo se maneja por el tema del COVID? Bueno, hay que ser responsables. Cada actividad se maneja con medidas de bioseguridad. Y, sin embargo, así como decís, es difícil controlar o controlar tus emociones, ¿verdad? Porque hay momentos en los que las personas quieren abrazarte, quieren tocarte, quieren sentirte real, quieren sentirte que estás ahí junto a ellos. Y eso es parte del proceso político. Difícil negarlo, difícil no sentir además las ganas de ese apapacho, ese amor y ese abrazo que te da la gente. Reciente estuve en un municipio que se llama Vallecillos, en una aldea que se llama Trinidad de Quebrada, y llegó una señora y me abrazó. Pero un abrazo tan sentido, fuerte, duro, bonito. Y me decía, me acuerdo la noche en la que estábamos en Dalí, cuando queríamos cruzar a las manos para ver al presidente. Y me acuerdo, me dice, del día que usted salió y se subió en el pick-up de un carro a cantar Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Ese día nosotros estábamos durmiendo en una cuartería porque no nos habilitaron ningún espacio en ningún hotel para poder hospedarnos y esperar a que cruzara el presidente o recibirlo en la frontera. Y él me decía, yo fui la mujer que estaba a su lado cuidándola y me quedé afuera de la puerta del hotel cuidándolos para que nada les pasara. Y esas cosas, esas expresiones de la gente se dan en esos momentos. Ese es el contacto que uno debe tener. Sin embargo, yo creo que un líder político no solamente es el que debe ir a visitar al pueblo. El líder político debe saber interpretar sus necesidades, sus anhelos, sus deseos y además encarnarlos. El líder político debe ser pueblo y debe ser capaz de guiar a la población todas sus exigencias, sus energías, todas las demandas que tiene la población y transformarlo en un proyecto para que se vuelva acción y que se haga realidad. Por cierto, la Iglesia Católica en su mensaje último fue clara en eso y en alusión directa a los políticos. Para el elector, recordándole que hay que tener mucho cuidado en la selección de los candidatos ya para que ocupen un cargo en las próximas elecciones, porque hay muchos pseudo dirigentes que hoy promete, se compromete, pero se olvida. Así es. Bueno, yo no puedo demeritar los líderes que hay. Creo en la sabiduría del pueblo hondureño. Los últimos 2 procesos electorales lo hemos visto con triunfos rotundos que le ha dado a nuestro partido. Se lo vio en la alianza de oposición contra la dictadura en el 2017, una victoria que también obtuvimos en el 2013. Y eso es el reflejo de la sabiduría del pueblo para saber elegir. Yo creo en eso y creo que se va a manifestar este 28 de noviembre. Y por eso defendemos el proceso democrático, defendemos las elecciones, queremos elecciones limpias y transparentes para que el pueblo hondureño sienta confianza y certeza de que su voto y su voluntad ejercida en un sufragio se va a hacer respetada. Muy bien, Xiomara Hortensia Zelaya Castro con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con Xiomara Hortensia Zelaya Castro, la Pichu. ¿Qué le ofende? ¿Qué le desagrada? Me ofende el maltrato de quienes hoy gobiernan a la población. Me ofende el cinismo de quienes hoy ostentan el poder y se atreven a prometer aún más después de 12 años de estar en el poder y no haber asumido su responsabilidad y no haber dado respuestas al pueblo hondureño. ¿Fue un error, Xiomara Hortensia, no hacer alianzas de oposición para ir con mucho más músculo a esta elección del 28 de noviembre? No, es un acierto. Las coyunturas no se pueden repetir.
No se puede repetir en el 2021 la coyuntura y el momento histórico del 2017. En ese momento la alianza se hizo entre cúpulas de partidos políticos. Era correcta, el pueblo hondureño exigía y quería una alianza, quería la unidad. Y en el 2021, pues, estamos viviendo otro momento y estamos viviendo otras condiciones, no son similares a las del 2017. Y quienes nos guíen y quienes estén a la cabeza de un proyecto político deben tener la confianza de la población y deben asumir con responsabilidad lo que significa que el 27 de enero del próximo año se está tomando las riendas de un país en total descalabro. Y esa responsabilidad no la debe asumir cualquiera. Por eso confiamos y creemos que una mujer como Xiomara, que además por sus capacidades, habilidades, por su conocimiento y por su amor genuino como mujer, entenderá cómo humanizar a este país y cambiar el Estado hacia un Estado que vele y defienda a los más desposeídos, a los pobres, que defienda a los excluidos, a los marginados de este sistema. Y ante esa situación, este momento que estamos viviendo y esta elección del 2021 nos obliga aún más a hacer acercamientos, ya no entre cúpulas, como se hizo en el 2017, ¿verdad? Sino que con el pueblo, en los sectores sociales, acercarse a los maestros, acercarse a los obreros, acercarse a los médicos, acercarse a los estudiantes, acercarse a los grupos de mujeres organizadas, no organizadas, es decir, a la sociedad, a los que componen esa sociedad, microempresarios, empresarios, en función de asumir un gobierno que logremos una transición de esta dictadura a una democracia real. ¿Qué piensa del cuestionamiento que hizo quien encabezó esa alianza del 2017, Salvador Narrala, hacia su madre y su padre? Bueno, mira, expresarnos sobre lo que él opina hoy es difícil porque mañana lo cambia. Entonces, cuando ya cambie lo que dijo ayer, ¿verdad? Diga otra versión de lo que piensa, cada día es diferente. Lo que decía en el 2013 es diferente a lo que dice hoy, en el 2021, lo que decía en el 2017 es totalmente diferente a lo de ahora. Entonces, realmente, esa actitud que él manifiesta, su forma de ser, ¿verdad? Nosotros estamos esperando cosas coherentes como el pueblo hondureño. El pueblo hondureño espera respuestas a sus necesidades, espera respuestas a la crisis que vive el país. No está esperando ver shows políticos, ni siquiera está esperando que utilicemos estos espacios para vulgarizar la política, sino más bien quieren propuestas, quieren acciones, quieren que se defina cuál es la ruta de trabajo, qué es lo que estamos prometiendo para el próximo año, qué va a iniciar, qué proceso es el que inicia a partir del 25 de enero cuando asuma un nuevo Congreso Nacional y que se deroguen las sedes, cuando asuma un nuevo Congreso Nacional y que se eliminen todos esos contratos onerosos en el que han privatizado al país y han concesionado nuestros territorios. Es cuando el 27 de enero asuma la primera mujer presidenta de Honduras y que a partir de ahí iniciemos el proceso de transición hacia una democracia con un modelo económico alternativo que revise política fiscal, que pueda generar y comience a construir un pacto social nuevo entre todas las partes para generar nuevas reglas y componer este país desde sus cimientos, pues empezar a construir una nueva nación. Por cierto, y en esta área que me expone, ese es el gran reclamo para los políticos de hoy día. Hablando de las cabezas de los movimientos, que hay poca propuesta, bueno, hasta ahora pocos planes se conocen. En el caso de convertirse en diputada al Congreso Nacional, ¿cuáles son los grandes planes, programas, planes que tiene para el desarrollo? Mencióneme 3. Honduras tiene 3 áreas que hay que atacar. Primero, legitimidad del Estado, ¿verdad? El Estado de Derecho. Segundo, en materia económica, hacer reformas y transformar, cambiar el modelo actual. Y luego está en materia social. En el primero, el Estado de Derecho, lo primero que hay que eliminar es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y que haya una real separación de poderes en este país. Y además, adecentar la justicia en Honduras. El próximo Congreso Nacional
elige a la Corte Suprema de Justicia y elige el Ministerio Público. Hay que hacerlos independientes, hay que hacerlos que realmente vayan a trabajar en función de atacar los actos de corrupción, en función de atacar las injusticias en este país. En materia económica hay que hacer una revisión completa a la política fiscal. No es posible que los privilegiados en este país sean una minoría, que a eso se les concesiona todo, se les eliminan los impuestos y se les da prebendas y se les apapacha, ¿no? Mientras la mayoría del pueblo hondureño es que tiene que pagar los impuestos, altas cargas tributarias y que además vive en condiciones deprimentes cuando tienen demandas en el Estado, como por ejemplo en materia de salud y en materia de educación, que no se pueden cumplir. Esa es política fiscal. Y en materia social, es necesario hacer una revisión completa de todas las concesiones que se han otorgado en el país en estos últimos años y además transformar el presupuesto general de la nación. Que el presupuesto general lo sometamos a la votación del pueblo hondureño y que decidamos, ¿queremos comprar más armas y bombas lacrimógenas o queremos comprar medicamentos y adaptar nuestros hospitales para atender la pandemia actual, para atender a la población? ¿Queremos seguir incluyendo más y más impuestos a la población para que esos recursos, esos fondos se vayan y se destinen a las Fuerzas Armadas? ¿O queremos que el dinero del pueblo se vaya a los sectores productivos de este país, como por ejemplo el campo, el agro, que ha estado totalmente olvidado, para volvernos independientes por lo menos en nuestra alimentación? Cosa que no existe. Nosotros importamos el maíz, importamos el frijol, importamos el arroz y el productor está abandonado, el campo está completamente abandonado. Entonces, necesitamos cambiar completamente tanto el modelo económico, tanto el modelo de país que tenemos actualmente y las prioridades del Estado para que vayan a beneficiar a la mayoría del pueblo. Lista para la campaña, estamos a las puertas de un proceso agrio, duro, de mucho insulto y poca propuesta. Estamos listos porque tenemos claro el norte, tenemos claro el horizonte que hemos trazado para este país. Si nuestras ideas son más fuertes que todo lo que pueda vociferar quienes se ponen alrededor y quieran detener este proceso de cambio. Si nuestra convicción es más fuerte y nuestra energía es más fuerte que todos los obstáculos que se nos puedan poner, vamos a salir adelante. Yo creo que esta victoria será del pueblo, esta victoria será del Partido Libre y que tendremos a una mujer presidenta y que eso va a significar más bien un parteaguas, un antes y un después de 12 años de una política en la que más de 200 años también, una política de solamente una visión que se implementa a través del Estado. Ahora tendremos una visión de mujer, con una mirada de mujer. Y eso eso tiene una total simbología además sobre lo que significa que una mujer llegue a la presidencia de la República. Pero ese es el reflejo del cambio que necesita este país. Muy bien, gracias, Xiomara Hortensia, muy amable. Gracias, Chendo. Con nosotros al banquillo Xiomara Hortensia Zelaya Castro, la Pichu, esta noche con nosotros. Por su sintonía, muchas gracias.